Y rapidísimo leemos la definición de prejuicio, que vamos a estar hablando sobre prejuicios. Entonces decimos que es justamente eso, un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Supone tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo ajeno al nuestro. Por el simple hecho de pertenecer a ese grupo pensamos que es malo, que es negativo. Entonces puede ser desde, voy a poner entre comillas, creo que sí se ve aquí, razas, que ahora, no sé, tendré que investigar más, pero según lo que entiendo recientemente es que se considera en base a evidencia científica, dependiendo qué definas como raza, pero se considera que el ser humano es una sola raza, es una sola especie y no tenemos razas, tenemos grupos étnicos y tenemos Ujú, diferencias de la genotípicas y fenotípicas, o sea, diferencias genéticas muy ligeras que generan un cambio en el aspecto físico. Entonces, el fenotipo es como me veo. Entonces, todos los de un grupo étnico se ven similares por las coincidencias genéticas. Eso es lo que yo he leído que sustenta la idea de que no hay razas. Pero incluso si hubiese razas, tener un prejuicio por raza eh, entra aquí en lo que dijimos, ¿no? El decir, todos los sí. de cualquier raza que tú quieras, todos ellos son malos. Es un prejuicio simplemente porque son de ese grupo ajeno al mío. Todos los que no sean de mi religión se van a ir al infierno, por ejemplo. Todos los que no han estudiado en la UNAM son burros. Todos los que no hayan estudiado en el Poli son burros. Todos los que no hayan estudiado en el Ujú, ITAM son burros, ¿no? El tener prejuicios sí. porque la otra persona pertenece a un grupo, justo tener una visión negativa de una persona porque pertenece a un grupo ajeno al mío, es eso, ese es el prejuicio, esa es la definición. Aquí nos da ejemplos, ya dijimos religión, nación, a todos los ecuatorianos son, por ejemplo, esto que creemos los mexicanos, ¿no? Esto es un prejuicio de los mexicanos sobre nosotros mismos y tal vez algunas otras culturas tengan ese prejuicio sobre nosotros, pero es que el mexicano es flojo, ¿no? Somos bien flojos, o sea, tenemos el estereotipo, que ahorita vamos a ver que es un estereotipo, el dibujito de el indígena con su sombrerito recargado en un nopal, que obviamente no se puede recargar en un nopal porque se espina, pero así es el dibujito que utilizan. Y Sí. durmiendo todo el día, de que es flojo. Entonces, esos son prejuicios. También está por la religión, por la cultura, por la clase social, por la orientación sexual, por la profesión, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que los ingenieros o los médicos, nosotros somos los inteligentes y los demás son burros. Son Ah, prejuicios sí. por grupo, porque les decía esto. Bueno, vamos a ver a dónde viene el prejuicio. Primero, entender que al ser humano le gusta, tiene una preferencia por lo que conoce y por lo que es parecido a él. Por eso, si tenemos la misma religión, me cae mejor. Si tenemos la misma nacionalidad, me identifico, me cae mejor. Si somos de la misma clase social, me siento más cómodo, me siento más unido. Si somos de la misma universidad, tenemos un vínculo, etcétera. Nos gusta lo conocido. Si nos parecemos, nos vamos a caer mejor, nos vamos a entender más y entendemos menos a los que son de otra religión, de otro país, con otra cultura, otra clase social, otra orientación sexual, otra profesión diferente, otro tipo de fútbol también, ¿no? Por eso siempre hay conflictos, como dicen, no hables de religión, de política y de fútbol. ¿Por qué eso? Porque Claro. creamos pequeñas tribus, ¿no? Todos los de mi tribu son los buenos y todos los demás son sonsos. Los de mi partido somos los buenos y los demás son sonsos y malos. Y los de mi religión somos los buenos y los demás al infierno. Entonces, eso, el tener un pensamiento negativo de otra persona, porque es un grupo diferente al mío, eso es un prejuicio. Es normal porque al ser humano le gusta lo parecido, lo similar a nosotros. Sí. Pero
los prejuicios tienen un lado positivo que es su función evolutiva, digamos. Recuerden que el cerebro lo que quiere es ahorrar energía, que tú puedas tomar decisiones, que tú puedas, en esta cuestión de los prejuicios, sirve para que tú puedas decidir rápido. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy por la calle y veo una persona toda tatuada, incluso en la cara, con tatuajes que para mí, a mi forma de interpretarlo, son como de pandillero, puedo tener un prejuicio y voy a decir, "Ah, este es un asaltante", y me voy a ir por otro lado, me voy a esconder, me voy a meter a un negocio, voy a tratar de alejarme de esa persona. Y bueno, es probable, hay una posibilidad de que sí sea una persona que me va a asaltar. Entonces, para eso sirve el prejuicio, para poder tener una decisión, tomar una decisión rápida y actuar. Si yo me espero a ir a platicar con el Señor, conocerlo y ver si es bueno, si es malo, si no es pandillero, es que es taquero, en lo que voy y me entero, a lo mejor si era asaltante y me asalta. ¿No? Entonces, para eso sirve el Exacto. juicio, para poder tomar una decisión rápida y actuar de manera rápida. En algunos contextos nos sirve y nos puede salvar, por ejemplo, de un asalto, pero en otros contextos no sirve. En otros contextos es negativo. Me voy a perder la experiencia de conocer a alguien porque tiene, el ejemplo que les pongo, tatuajes, supongo, yo mismo. Estoy en el SECAM, damos clases y me ven los tatuajes y dices, ay, este debe ser un vago. Mejor no tomo su clase. Y se pierden la diversión de la bohemia entre amigos, por ejemplo. Mm, Porque vieron que ¿Por era- qué no, por qué no te conocen? Exactamente, y ya cuando me conocen, dice, bueno, sí tiene tatuajes, pero es lo de menos, porque hay otras cosas que pueden ser positivas de esa persona, ¿no? Igual, si yo veo a alguien que siempre tiene cara de enojado, a lo mejor tengo el prejuicio de, ay, qué payaso es, ¿no? Siempre está enojado. Qué sangrón, ha de ser una persona bien complicada. Y ya que conozco a la persona, me entero que pues así es su expresión, siempre está serio, pero incluso puede ser muy chistoso, muy agradable, muy buen compañero, etcétera, ¿no? Entonces, hay Sí, contextos donde no está del todo mal tener prejuicios y hay contextos donde sí puedo afectarme a mí y a otros al tener prejuicios. Ahora, aquí ya se ok. hizo un poquito la exageración, de que digo que el texto que habla sobre el prejuicio es prejuicioso. ¿Por qué? Porque el texto dice que el prejuicio es una opinión o un juicio generalmente negativo. Estoy exagerando porque, bueno, aquí la palabra generalmente es la que lo salva, porque generalmente quiere decir que la mayoría, pero no todos, generalmente. Claro, doctor. Pero también quiere decir que hay prejuicios, entre comillas, positivos. Te voy a dar un par de ejemplos de prejuicios que se han estudiado mucho, que entre comillas son positivos. ¿Por qué positivos? Porque pienso que la otra persona es buena, nada más porque sí. Y hay dos ejemplos muy claros. Uno es las personas atractivas. Hay estudios que se han realizado, no tengo ahorita el dato, luego lo busco si me acuerdo, pero sí existen, créanme. Fuente, créanme, es mi fuente. Créanme. Hay estudios que dicen que nosotros, todos los seres humanos, cuando vemos a una persona que es guapa, hombre o mujer, pensamos que es capaz, que es bueno, que es decente automáticamente, nada más porque la persona es físicamente estética, bonita, hombre o mujer, un hombre guapo, las personas piensan que es trabajador, que es fuerte, que es caballeroso, nada más porque es guapo. Tengo un prejuicio favorable a esa persona. Hay un tipo de prejuicio del que podremos profundizar más tarde, si nos da tiempo hoy mismo o ya en la clase que sigue. Hay un tipo de prejuicio que se llama aging, de ¿Cómo? edadismo, podría traducirse. ¿Cómo? Edadismo, ¿Edadismo? ajá, de edad. Ah, Antes en México al edadismo se le decía específicamente viejismo, que son prejuicios por edad. Por ejemplo, ah.
todas las personas mayores están enfermas. ¿Eso es cierto? No, No, exacto. No. Es un prejuicio, porque generalmente, pero no, exactamente no es a fuerza. Tiene que ver con no, que trabajaste mucho o a lo mejor tuviste malos hábitos o cosas que afectaron tu salud, pero no es porque seas adulto mayor, es mayor. por otros factores sumados a ese, ¿no? Porque puede pasar que es un factor que nos pone en riesgo de enfermarnos, pero no es a fuerza. Si yo he sido saludable, si tengo una buena genética, si he tenido revisiones médicas, probablemente no voy a estar enfermo. Ujú. O puedo ser una persona de 22 años y tener enfermedades crónicas. O sea, no es Exacto. exclusivo de la edad, a eso me refiero. Y en cambio, en el viejismo, o como ahora lo decimos, mejor dicho, edadismo, son los prejuicios por edad. En general, cualquier edad, ¿no? Pero hay muchos prejuicios sobre la tercera edad. Y uno negativo es el que acabamos de decir, todos los adultos mayores están enfermos. Otro muy común a todos los adultos mayores hombres son gruñones. ¿Son ¿Con qué? qué? Perdón. Gruñones, Ah, enojones, Ah, ¿no? no. Es un prejuicio por edad. Todos, parece que cumplo 60 años y ya me hice gruñón, aunque nunca haya sido. Todos son abuelos, por ejemplo. Todos son abuelos. Ajá. No sé si les ha pasado alguna vez que llegan a una tienda y no te conocen, no saben si tienes hijos, no saben nada y te dicen, abuelita, abuelito, pásale. Sí, sí. Y tú puedes decir, oye, yo no soy abuelo. Tú me confirmas, pero creo que, por ejemplo, Odette no es abuela. Creo, tú confírmame, Yo Odette. tampoco. Tampoco Blanquita es abuela. No soy abuela postiza, nada más. Exactamente. Sí, yo Entonces, también. exacto. Entonces, aquí nadie es abuela así de línea de sangre, digamos. Ninguna de las tres. yo sí, ¿Tú, Sandy? yo sí. Ujú. Se fijan, en nuestro grupo, que somos cuatro, solamente hay una persona que es abuelo, que tiene nietos. Y, Un nieto nada más, exacto. Y, pero sí soy abuela. y los 13 años ya. dirían que todos los adultos mayores son abuelos. Y no es cierto. Y bueno, al punto que quiero llegar, que hay prejuicios como el del que es guapo es bueno para todo, o la chica que es guapa seguramente es buena onda, seguramente es bien agradable, y no necesariamente. Igual con los adultos mayores, los prejuicios negativos, positivos, es todos son unos abuelitos tiernitos y bien bonitos. Y no es cierto. No, también, también No sí. es cierto, ¿no? Entonces, también hay prejuicios positivos, por decirlo de alguna forma. Darle una atribución positiva a alguien nada más porque tiene una sola característica. Ah, mira, el abuelito va a ser bien lindo. Y el abuelito queriéndole meter la mano a la enfermera, ¿no? Ni tan lindo. O el abuelito ponchándole la pelota al niño del vecino que se le cayó a su patio y ya se la ponchó. Sí. O el abuelito pateando el perro del nieto porque no le gustan los pelos del perro y él se lo pateó. Sí. Entonces, no, una sola característica no viene acompañado siempre de las demás, que uno piensa que sí. Esos son los prejuicios. Y ya vimos que hay negativos, que es pensamientos negativos del otro porque es diferente a mí, o prejuicios positivos. Di los ejemplos, hay más, pero esos son los más comunes. La chica que es guapa seguramente es una buena persona porque es guapa, y probablemente no. Y el abuelito que tierno, porque ese abuelito es tierno y es buena onda. Y puede ser que no. Entonces, eso también es un Sí. prejuicio. Sandy, vi que querías decir algo o fue mi imaginación. Les quería comentar que mi abuelita era muy buena abuelita, la queríamos mucho, pero como tenía plantas en su patio y todo, ella era canija porque cuando estaban los chiquitos jugando les aventaba la pelota a la azotea y no le decía a nadie. Entonces, así era la abuelita, que parecía muy tierna, pero tenía su lado ahí medio mal, Negativo. maldoso. Sí, les aventaba la pelota y la pelota y la pelota y nadie sabía dónde estaba la pelota. Y era ella que se las había aventado
a la azotea. a la Sí, sí, azotea. sí. Sí, Que sí, también a mí sí, nos sirve un entonces, poco para, gracias Andy, por compartirnos eso, a mí nos sirve un poco para discutir lo de la clase de hace ratito, ¿no? Que hablábamos sobre la distorsión cognitiva. Hay una que decía de ser dicotómico, o sea, o es bueno o es malo, o la persona es buena o la persona es mala. Y no, la persona puede ser muy buena y tener rasgos negativos o que no me gustan, ¿no? Como que la abuelita es bien buena onda, pero volaba la pelota. Y no le decía a nadie que volaba la pelota. A lo mejor, si uno lo analiza, bueno, la solución era decirle a los niños que no jugaran con sus plantas, que no le pegaran a sus plantas, que jugaran en otro lugar, que fueran al parque, cualquier otra cosa. Pero ella dijo, no, mejor le pego la pelota. Y me quitó ese problema. Y no quiere decir que la señora sea mala, simplemente que encontró esa solución en su forma de ver el mundo. Entonces puede ser una buena persona que de repente hacía acciones que a los demás nos parecen negativas, o que son objetivamente negativas, ¿no? Que es no avisar y aventar la pelota por allá. sí, hasta Entonces, que la descubrimos. exactamente, entonces las personas no son 100% buenas o 100% malas. Las personas por lo general intentamos hacer lo mejor posible, pero tenemos rasgos que puede que no sean positivos también. Entonces, muy bien, Sandy, gracias. Estoy aquí esperando tantito porque me dice aquí que tengo un internet. Ah, mira, ya está mejorando. ¿Ahí me escucho bien? Sí. Perfecto. Sí, Sí. con Sí, mi cuñada también era abuela, cuando era abuela, agarraba a su nietecita y ahí en el fraccionamiento donde vivían, tocaban el timbre y se echaban a correr. Pero una vez, sí, no le avisó a su nieta, toca el timbre, ella se echa a correr y su nieta se quedó así cuando abrieron la puerta. Y a ella pues la regañaron diciendo que había sido mi cuñada. Era bien traviesa. es una abuelita muy Sí, divertida. Lo malo es que no le avisó a la nieta Sí, para que divertían las dos juntas. sí, la dejó ahí. Fíjense, y le ahorita echaron la culpa a la otra. ¿cómo han Ujú, cambiado los tiempos? Que antes, yo también llegué a jugar a tocar el timbre y echarme a correr. Y ahorita creo que es ujú, algo que ya no haríamos, ¿no? Ya no haríamos. No, ya no. ujú. Antes era divertido y ahora decimos, no, estamos molestando a la gente. Y antes también Sí, estábamos. Ujú. También aquí hay algo muy importante, que antes estábamos más acostumbrados a que de repente yo estaba en mi casa y llegaba alguien sin avisar, un familiar, Ujú. un vecino a preguntarme algo. A comer. Ajá, llegaba la hora de la comida, oye, vengo a que me invites a comer, órale. Y ahorita eso es prácticamente imposible que lo hagamos, ¿no? Muy Sí, poca gente lo hace. aunque lo quieras hacer, Mario, no se puede ya. No, ya no se puede. Ya no se puede. Tienes que avisar. Sobre todo, por ejemplo, si vives en un condominio y llegas, pues para empezar ya no pasas porque hay un guardia en la entrada, con quién Sí, viene y a qué viene, y tiene que estar viendo que sí sea cierto y todo eso. Entonces ya no se puede. sí, O no sabes, a lo mejor llegas y no hay nadie, ¿no? También. sí, O sí, como yo, por ejemplo, yo tengo sí, la muy mala costumbre de no abrir la puerta. Tocan el timbre y yo sigo haciendo mis cosas. A menos que sepa que estoy esperando un paquete o estoy esperando una persona o algo así, que yo sé que ujú, ya alguien va a venir, que me va a venir a visitar un primo, que viene el de ujú, FedEx o el de cualquier otra paquetería, ahí sí salgo. Pero cuando no ujú. tengo una cita con alguien o cuando no va a venir alguien a entregarme algo y suena el timbre, yo ya no salgo. Y creo que mucha gente, no soy el único, creo que Sí, mucha gente hace lo mismo. ¿Tú qué ibas a comentarnos, Blanquita? por seguridad También por también. celular, exactamente. Exactamente, también uno ya no abre la puerta de la casa tan fácilmente. Pero bueno, nada más una reflexión de cómo ha cambiado las cosas con el paso del tiempo. Regresemos a los prejuicios. Eso es el prejuicio, es justamente eso, un juicio previo, una opinión previa, basándome en bien pocos elementos. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para que puedas tomar una decisión rápida y una acción rápida, pero me pone al riesgo de no poder
ver el panorama completo. Va a haber momentos donde me sea útil, va a haber momentos donde no me sea útil. Hay que aprender a diferenciarlo. Por ejemplo, si me subo a un camión y de repente se suben tres sujetos sospechosos que se están viendo y se están vestidos como asaltante, eso es un prejuicio, porque a lo mejor no son asaltantes, a lo mejor son tres personas que vienen de trabajar y se están viendo porque no se pudieron Sí. sentar juntos, se echan ojitos de, ay, a ver, avísame dónde bajamos porque no sé bien la ruta, y yo pienso que son asaltantes y me bajo. Entonces, hice un prejuicio y realicé una acción. Y me salió mal porque no eran asaltantes y me bajé y tuve que pagar doble pasaje, ¿no? Pero supongamos que sí son asaltantes. Y me fui parado. Me salvé, ¿no? Entonces, yo creo que en ese contexto prefiero arriesgarme y pagar doble pasaje a que me asalten, ¿no? Por ejemplo. Sí, Claro. exacto. Entonces, va a haber momentos donde me sean útiles. Y para eso existen, para justamente lo que te decía, tu cerebro quiere que pensar lo más rápido posible, que tomes decisiones lo más rápido posible, con el menor gasto de energía. ¿Y en qué puede ser malo? Justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Que puedo juzgar a alguien por su apariencia y llevarme una mala experiencia. Ah, puedo confiar en este sujeto porque se ve una buena persona. ¿Por qué no ve una buena persona? Porque es guapo o porque es bonita. Y el guapo tiene que ser bueno, o la bonita tiene que ser buena. Entonces le doy mi confianza por un prejuicio y me roban. Te voy a contar una experiencia en esto de los prejuicios, de por qué no es bueno tener prejuicios. Cuando yo era, me acuerdo mucho, de cierta forma, pues me dejó una marca, y una experiencia que contar, ¿no? Justo sobre los prejuicios. Cuando yo era muy niño, yo creo que tenía 6 años, 5 o 6 años. Mi familia, parte de mi familia de mi papá es de Hidalgo. Entonces fuimos a Tula. ¿Conocen Tula? Donde están los Atlantes, las ruinas Sí, arqueológicas y todo Ah, eso, no, no sí. conozco yo. ¿no? Está bonito, siempre tienen oportunidad, vayan. Si no, no se preocupen, Muy no bonito. hay, no hay tanto. Es muy lindo si tienen oportunidad, si no, no se angustien. Pero bueno, fuimos a Tula y estábamos en una terminal de autobuses, recuerdo vagamente. Porque recuerden, como hablamos la clase pasada, los recuerdos no son fiables, y menos recuerdos de cuando uno es Ajá. niño. Pero como también después se unieron a los recuerdos de mi mamá y de otras personas que estuvieron ahí, pues más o menos tengo armada esta historia que les voy a contar. Estábamos en la terminal de autobuses ya para ir a Tula, estábamos en alguna parte de Hidalgo, que no recuerdo cuál era, y nos íbamos a Tula, estábamos en la terminal. Y íbamos mucha familia, entonces llevábamos bolsitas con botanita, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá tenía una bolsita donde tenía un topper grandote, un recipiente grandote, lleno de pepinos rebanaditos para echarles limoncito y chile y botanear ahí en el paseo, ¿no? Creo que traía un juguito y traía un suéter que ella me había hecho a mí, según recuerdo. Puede que no sean Ujú, exactamente las cosas, pero traía cositas así, sencillas. ujú. Entonces estábamos en la terminal y estábamos esperando algo y no sé por qué en algún momento apareció una señora que traía una de esas órtesis que utilizan las personas que tienen poliomielitis. Bueno, se supone que ahorita ya no hay poliomielitis, pero hace 30 años todavía había gente con secuelas de poliomielitis. Ajá, de Que poliomielitis, sí. tenía ayuda que tienen, no sé si han visto que tienen como una estructura de metal en las piernas para poder caminar. Ajá, Entonces la sí, vieron sí, y todos dijeron, pues es una persona con discapacidad, es buena, ¿no? Entonces sí. la señora se acercó y platicó, yo les cuido sus cosas en lo que van a, no sé, al baño, no sé a dónde tenían que ir. Yo les cuido su bolsa. Desapareció con la bolsa. Se fue, se robó la bolsa. Ay, caray. Entonces ahí fue un prejuicio, el pensar que la gente por tener una órtesis es Ajá, buena, porque la gente que tiene un problema físico no puede ser mala, ¿no? Eso es un prejuicio. ¿Y exacto, qué obtuvimos por tener sí. ese prejuicio? Que nos robaron nuestros pepinos y mi suéter, ¿no? No El sé qué estaba itacate, en realidad, pero nos robó nuestras cosas, ¿no? Por un prejuicio, por sí, pensar que simplemente por una sola característica la persona era buena y confiable, y no es cierto. Eso es un prejuicio. Y es un resultado negativo de tener un prejuicio. sí, sí.
¿verdad? Pero bueno, solamente la anécdota para complementar lo que estamos viendo el día de hoy. No, y en la actualidad ya esos prejuicios son realidades, que no puedes confiar en nadie. Sí, justo lo que ahorita decíamos, ¿no? Va a haber momentos donde no sea favorable y momentos donde no sea favorable hacerle caso a los prejuicios. Y bueno, hay prejuicios y hay estereotipos. El estereotipo es una imagen mental simplificada, con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Pueden ser positivas o negativas, aunque normalmente es negativo. Suele ser un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Los estereotipos son ideas semejantes a los prejuicios. Estereotipar consiste en simplificar, en asociar un conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquiridas de otro. Ok. El prejuicio del mexicano. Yo creo que ahorita en la actualidad es menor, pero mucha gente hace 30 años, mucha gente del extranjero, cuando pensaba en un mexicano, muchos probablemente tenían este estereotipo, esta imagen mental simplificada del indígena con su traje de manta y su sombrero grandote, sentado en el nopal durmiendo, al lado de una botella de pulque o de Sí. aguardiente. Ese es un prejuicio, que es un indígena que siempre usa sombrero, que siempre es morenito, que siempre es bigotón y que está siempre de flojo y siempre borracho. Ese es un estereotipo. Ándale. Ujú. Y así nosotros también tenemos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, los chinos son todos sucios, son todos come perro y son todos, bien tacaños. Eso es un estereotipo. Y aquí vamos a ver algo. Los estereotipos están basados en cierta realidad. Hace muchísimos años, los mexicanos que tenían un nivel socioeconómico bajo se vestían de manta y usaban un sombrero porque eran campesinos y trabajaban en el sol, tenían que cubrirse. Y después del trabajo se sentaban a echarse un aguardiente. Entonces, de ahí viene ese estereotipo. Sí, Ajá. Y entonces o lo un ves luego pulquito. porque se está durmiendo, pero se está durmiendo porque le dio, como decimos ahora, pues mal del puerco, y más aún, si se estaba echando un aguamiel o un pulquito después de trabajar, pues se quedaba dormido. Pero ya había trabajado, ¿no? Entonces, ahora, Sí, ¿estamos flojos? Por supuesto que sí. Hay mexicanos antes de que trabajadores. saliera el sol terminaban su trabajo. Sí, porque si no, ya después ya no se podía, ya no veías, ya estaba oscuro, Sí, ya cambiaba el clima o hacía frío, había varias cosas, ¿no? Trabajo de campo se hace muy, muy temprano porque tampoco puedes llegar a mediodía bajo el sol del campo. Te, sí, es te- muy fuerte. te puede afectar mucho, ¿no? Pero bueno, esos son los estereotipos, imágenes mentales simplificadas. No son falsas del todo, no son ciertas del todo. Como cuando pensamos el estereotipo del inglés, ¿no? Es el narizón con dientes chuecos que come puras vísceras de vaca y fuchi. Ujú. Y habla Sí, chistoso, ¿no? Ese es un estereotipo que nosotros tenemos de los ingleses, muy heredado de los gringos, ¿no? Es normal, los estereotipos son etiquetas. Ahora, hay que entenderlos para no basar nuestra experiencia con otras personas basándonos en los estereotipos. Incluso bueno, el cine, las series, las películas, las telenovelas utilizan estereotipos para poder crear personajes. Es normal, es natural, porque todos identificamos ciertos rasgos de algún grupo de la población. Por ejemplo, en las telenovelas o en las películas es muy común que aparezca el estilista gay que tiene la camisita remangada y que se comporta afeminado. Eso es un estereotipo. No todos los gays son estilistas, no todos los gays son ujú. amanterados. Hay unos que sí, pero no todos. Pero eso se convirtió en un estereotipo.
O el policía morenito, chaparrito, panzón y bigotón, que te va a hacer, a cobrar mordida por lo que pueda. Eso también es un estereotipo. No es del todo cierto, no es del todo falso. Tiene algo de realidad. Entonces hay que tener cuidado con los estereotipos porque aunque parezcan 100% ciertos, no lo son. ¿Qué más tenemos aquí en el texto? Rapidísimo. Diferencias entre un prejuicio y entre un estereotipo. Bueno, los prejuicios y los estereotipos tienen diferencias en dos aspectos. Se trata de un conjunto de ideas y se suelen atribuir a un grupo de personas. Más bien son sus coincidencias. Me voy a saltar todo esto porque es un poquito de paja. El estereotipo es una imagen mental muy simplificada, es colectivo, o sea, todos los mexicanos son así, todos los ingleses son así, todos los gays son así, todos los gitanos, todos los dragones, todos los ladrones, perdón, etcétera, etcétera. Es una imagen compartida por la colectividad, pero basada en cierta realidad. Aquí mismo el ejemplo que nos da el texto. Todos los gitanos, todos generalizando, son ladrones. No es cierto, pero no es falso. Los gitanos son ladrones, unos sí, otros no. Pero también los ingleses son ladrones, unos sí y otros no. Y también los mexicanos son ladrones, unos sí y otros no. Ahora, que la Sí, comunidad gitana sepa hacer tranzas, les da ese prejuicio. sí, Como han sido muy, bueno, pues redundantes. Los gitanos han sido tradicionalmente muy tranzas, aprenden a hacer tranza al otro, le leen la mano y le cobran una fortuna, ven la forma en cómo quitarte tu dinero sin necesariamente robártelo. Entonces, se han creado una mala fama que creó un estereotipo. ¿Es real que todos los sí, gitanos son ladrones? No, no es real. Son gente trabajadora, con una cultura muy importante, con una música muy bonita. Ahora, esa fama se la han creado pues en base a realidades, ¿no? Ese estereotipo se ha creado en base a realidades también. Pero no hay que dejarnos llevar ujú, por el estereotipo. Cuando es pertinente, cuando es prudente en ciertos contextos, hay que quitarnos esos estereotipos. sí, ¿Por qué? Justamente por lo que dice el texto ahora, los prejuicios y los estereotipos condicionan, o sea, van a interferir mucho en la convivencia social, van a afectar la convivencia social, va a generar discriminación sobre algunas personas. Y hay que evitar discriminar porque pues a nadie le gusta ser discriminado y tampoco hay que discriminar a las demás personas. ujú, Dice, las personas con menos prejuicios, o sea, que no tienen prejuicios hacia otros, tienen más facilidad para relacionarse con personas distintas y tener vínculos más sanos con otros, ya que esto permite tener buenas relaciones independientemente de las características de los demás, favoreciendo un disfrute mayor de las diferencias en términos de creencias y valores, incluso en relación a temas difíciles como la religión o la política. Entonces, ¿para qué me sí, sirve no ser prejuicioso? Pues para tener eso, vínculos con otras personas más sanos, más saludables, y voy a tener una mayor facilidad para relacionarme con los demás y disfrutar del otro y de sus diferencias y nutrir con eso mi intelecto, mi cultura, mis emociones, mis experiencias de vida. Hay familias donde, por ejemplo, se casan dos personas y la familia de la novia son judíos y la familia del novio son católicos y entonces tanto la novia como el novio al conocer a las otras familias pues van a poder aprender de la cultura del otro porque la religión viene acompañada de su cultura, ¿no? Entonces van a poder aprender de la cultura del otro grupo familiar y van a poder convivir y ahora tienen que festejar Navidad, pero también el Hanukkah y también esto y también lo otro. Entonces se nutren, puedes nutrirlo.
que si tienes prejuicio y tú dices, ay, no, yo Sí. con los judíos no me junto, o los judíos que digan, ay, no, yo con los católicos no me junto, pues están negando esa experiencia, están teniendo problemas para relacionarse y sus vínculos van a ser poco saludables, o no van a tener esos vínculos que tal vez los pueden nutrir. Entonces, por eso es importante. Y bueno, obviamente para evitar discriminación. Bueno, aquí nos da unos ejemplos de estereotipos que también es una forma de prejuicio que hay que evitar. Dice aquí, los inmigrantes abusan de ayudas sociales. ¿Qué se cuenta? Se dice que las personas inmigrantes obtienen más ayudas públicas que los autóctonos, o sea, los del lugar, y que reciben más atención solo por ser inmigrantes. La realidad es que la nacionalidad no es un factor que determina el acceso a las ayudas sociales. Estas se regulan con criterios basados en las circunstancias individuales de la persona o familia. O sea, no es cierto que por ser migrantes les dan más ayuda. Les dan ayuda porque están en situación de riesgo, no porque sean inmigrantes. Así como a los inmigrantes que vienen de Sudamérica se les da ayuda en México, a los inmigrantes mexicanos se les da ayuda en México también. Y así como los inmigrantes mexicanos de repente son robados, lastimados, ultrajados, incluso a veces asesinados, secuestrados, aquí mismo en México, también a los inmigrantes de otros países, aquí mismo en México, se les Sí, trata igual de mal e igual de bien, dependiendo del contexto. Ujú. Entonces sí, hay que tener en cuenta que no es que los inmigrantes abusen, eso es un estereotipo. Usan las ayudas. Nos puede molestar porque es como mis impuestos pagan eso, pero ni modo, así pasa. Es como si un gringo se enojara porque pasa un mexicano. No nos gusta cuando los gringos discriminan, perdón, cuando los norteamericanos discriminan a los mexicanos, pero los mexicanos discriminamos a ujú, los guatemaltecos, a los chinos, a los coreanos. Entonces, un exacto. poco mantener la congruencia de que si a mí no me gusta que se discrimine a la gente de mi país en otros países, yo tampoco discriminar a las gentes que vienen de otros lugares, porque estoy generando estereotipos, prejuicios, problemas de relacionarse, etcétera, etcétera. Ahora sí, hay diferencias culturales, hay cosas de los asiáticos que tal vez a mí no me gusten en sus temas culturales, hay cosas de los norteamericanos que tal vez a mí no me gusten en cuestión cultural, pero tengo que respetar esas diferencias y puedo aprender de esas diferencias. Bien, Sí, siguiente. Por ejemplo, aquí dice, las personas inmigrantes aportan más al estado del bienestar a nivel estatal de que lo que reciben, no solo en términos económicos, sino también sociales, demográficos y culturales. Vamos a poner el ejemplo de los mexicanos o todos los latinos que hay en Estados Unidos. ¿Aportan a su sociedad? Claro que sí. Lo más sencillo, el argumento más repetido de por qué aportan, porque trabajan duro. Porque por lo general, supongamos que de 100 migrantes que cruzan de Latinoamérica hacia Estados Unidos y se quedan ahí, 90 van a trabajar duro, 5 van por ayudas sociales y 5 van a robar. Entonces, de 100, 5 van a robar. También de 100 estadounidenses que hay en Estados Unidos, 5 van a robar. Entonces, no es porque sean estadounidenses o latinos, es porque somos seres humanos y hay seres humanos que les gusta hacer las cosas mal, negativas, robarle al otro. Entonces, no es porque sean latinoamericanos cruzando que van a robar, es porque son seres humanos. Pero los latinoamericanos que sí, cruzan a trabajar, cruzan porque no tienen oportunidades en casa o las oportunidades que tienen no son las que quieren y buscan unas mejores para generar bienestar para ellos y al generar bienestar para ellos generan bienestar a nivel social. Hay muchos de los empresarios estadounidenses que están en las fronteras con México les gusta mucho contratar a mexicanos o a otros latinoamericanos porque trabajan más duro, más tiempo y les pagan menos. Entonces les conviene mucho. Entonces sí, aportan a nivel social porque aportan mano de obra y aportan trabajo
que posiblemente muchas personas de ese país, ahorita estamos hablando de Estados Unidos, pero puede ser cualquiera, muchas personas que son nativas del país no quieren hacer. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cocineros. El cocinero o el ayudante de cocina de cualquier restaurante es un trabajo Súper tremendamente pesado. pesado. Y muchos chicos norteamericanos o mucha gente norteamericana, sin importar la edad, no lo va a querer hacer. Pero el latinoamericano sí lo va a querer hacer. Bueno, no porque lo quiera hacer, sino porque quiere ganar dinero, porque en una hora le pagan lo que le pagan en un día de trabajo en su país. Entonces aportan al bienestar social. Aunque sean inmigrantes, pues terminan pagando impuestos de su sueldo. Al consumir en la localidad, están pagando más impuestos simplemente por comprarse Sí. las papitas, ¿no? Entonces, contribuyen a la sociedad. Ahorita yo, por ejemplo, ya repetí ahorita 3 veces, ¿no? He visto muchos trabajadores de raza negra, bueno, sí, de afrodescendientes, Ujú. que yo estoy suponiendo que son haitianos, porque ustedes saben que ha llegado una gran cantidad de personas de ese país. Y los he visto trabajando. Sí, No robando, bueno, a mí no me ha tocado. Supongo que pasará, que alguno de ellos se vaya a dedicar, o varios de ellos, yo supongo que una minoría, se dediquen a delinquir, así como una minoría de mexicanos delinquen en otros países. Pero no todos, yo a los que he visto que por donde paso, ahí por la escuela, por Mixcoac, por otros lugares, los he visto trabajando sí. en trabajos que muchos de nosotros no queremos, que yo no quiero hacer, por ejemplo. Entonces, Ujú. Sí, sí, eso es sería. verdad. Pero entonces hay que evitarnos los estereotipos y los prejuicios para poder tener una mayor convivencia. Y bueno, aquí sigue hablando sobre estereotipos referentes a migrantes. Y aquí nos menciona otros, dice, estereotipos comunes. Los adolescentes de hoy en día no tienen valores, bueno, son desobligados, son vagos, ¿no? Eso es un estereotipo. Algunos no tienen valores, pero otros sí. Todos los Sí. hombres no lloran, eso es un estereotipo. Las rubias son tontas, estereotipos. Los vascos Ujú. son terroristas. Los españoles son flojos, son fiesteros. Los catalanes son tacaños. Los gays son promiscuos. Los gitanos son ladrones. Lo recuerden, los estereotipos no son del todo falsos, pero tampoco son del todo ciertos. Ujú. Hay que aprender a visualizar esa realidad. Bien, entonces, recuerden, los prejuicios son dar por hecho algo con muy pocos elementos. Los estereotipos son construcciones eh, sociales que se crean con pocos elementos. Sirven, sí, para tu cerebro, para poder tomar decisiones y juicios más rápidos y actuar en consecuencia. Pero en grandes contextos, o sea, en muchos más contextos, no sirven que en los poquitos en los que sí sirven los prejuicios y los estereotipos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicas? No. Perfecto. Nada más déjenles muestro esta otra imagen que les mandé sobre prejuicios. La analizamos rápido y listo. Aquí va. Ahí se está por compartir. Listo. Dice, ¿qué son los prejuicios? Vemos un tríptico. En el primer espacio dice, ¿qué es un prejuicio? Los prejuicios son un juicio previo, justamente. Por lo general negativo, un juicio que hacemos de una persona o de un grupo antes de tener la información completa. La discriminación tiene un vínculo estrecho con los prejuicios, justo lo que comentábamos hace rato. Y ahí te ponen una imagen donde hay dos personas muy elegantes viendo feo a una persona que está tatuada, ¿no? Y bueno, recuerden, el prejuicio también está basado en cosas ciertas, pero no siempre es cierto. Si es verdad que la mayoría de los delincuentes, por ejemplo, los salvadoreños, la mala salvatrucha, o los pandilleros latinoamericanos en Estados Unidos, tienen ciertos tatuajes como para
diferenciarse unos de otros. Entonces, sí es cierto que hay delincuentes tatuados, pero no toda la gente que está tatuada es delincuente. Y estamos discriminando por prejuicio. Hay que tener cuidado. ¿De dónde vienen los prejuicios? Vienen integrados en nuestra cultura. Se fueron formando a través de muchos años. Y recordemos que nos transmiten la cultura desde que somos pequeños. Bueno, siempre que un bebé nace, hay un proceso de enculturación, enculturamiento, así se llama, que es cuando les enseñamos a hablar español, a decir por favor y gracias, a comer picante, a comer aguacate, ese tipo de cosas es una enculturación. Es normal y está bien, Ujú. pero a veces en la misma, cuando estamos metiendo a un niño en nuestra cultura, cuando lo estamos educando como mexicano, le estamos también transmitiendo nuestros propios prejuicios. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer con los prejuicios? Es posible una educación contra los prejuicios. Sin embargo, el cómo hacerlo es lo que todavía resulta problemático y poco claro. Esto se debe a que cuando se intenta educar, se hace contra los estereotipos ya instalados. La familia y la escuela pueden funcionar como agentes que promueven el cambio en los niños acerca de los prejuicios. La escuela es muy importante en los niños, en el preescolar, sobre todo por la socialización y porque aprenden a conocer familias que funcionan distinto, niños que hacen cosas distintas. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando era niño, aquí en casa había una hora específica de comer, ¿no? Y ya cuando vas a la escuela, conoces a tus compañeritos y platicas con ellos, ves que tú comes a las 2 y había quien comía a las 4 y yo decía, ay, come bien tarde. Y era como bien raro y bien chistoso para mí, pero eso me ayuda a entender que hay diferencias, que hay familias que pueden comer más tarde y que comen cosas que yo no comería, a diferencia de otras familias que podemos comer más temprano y que tal vez yo también como cosas que ellos no comerían, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando socializan los niños, empiezan a entender que existen diferencias y que esas diferencias están bien, deben ser respetadas y puedo aprender de ellas. Ujú. Ahora, hay que entender dos cosas aquí muy importantes y espero que no se me descontextualice. Los prejuicios, recuerden, sirven a veces. No siempre, pero sirven a veces. Tienen su razón de ser. Y discriminar es malo en algunos contextos, pero todos discriminamos, todos. Te voy a poner un ejemplo donde discriminamos. Ustedes, chicas, a todos los hombres que las invitaron a salir para cortejarlas, ¿les dijeron que sí? ¿A todos? ¿Verdad que no? Y es No, bueno porque No, discriminaste a algunos porque no cumplían con las cosas que para ti son importantes. Para empezar, que te sea una persona de interés, ¿no? Que te sea una persona atractiva. Pero tal vez también otras cosas como los valores, como diferentes factores que no te gustan, que te generan que lo discrimines. Cuando tú le dices a una persona que no quiere salir con ella, la estás discriminando. Y en este contexto la palabra pues no es negativa, es positiva. Estás eligiendo con quién vas a compartir tu tiempo y con quién no. Cuando tú estás eligiendo escuelas a tu hijo, discriminas varias para elegir una. Cuando tú contratas trabajadores para tu tienda, para tu negocio, dependiendo del perfil, a unas las discriminas. Yo no necesito licenciados en gerontología, yo necesito ingenieros. Entonces discriminas a los licenciados en gerontología porque para ti no van a tener una función en tu negocio y los discriminas. No es el perfil del empleado que tú necesitas. Y yo no me puedo ir a quejar porque me discriminaron, porque más bien es mi error, que si yo veo que hay una vacante de ingeniero y yo como gerontólogo voy y la quiero, pues es un absurdo, ¿no? Entonces cuando me claro. discriminan y no me contratan, es lo correcto. Entonces yo no quiero decir que discriminar a todos está bien, no, 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 por supuesto que no. Quiero decir que hay contextos donde es normal e incluso adecuado discriminar.
Cuando tú compras una niñera o un niñero para que cuide a tus hijos o a tus nietos, tienes que discriminar a unos que no te dan buena espina, que no tiene carta de presentación adecuada, que no tiene referencias, ¿no? Mejor a ese no, mejor a este sí. Al elegir a uno y a los demás no, a los demás los estás discriminando. Y no lo vemos mal, de hecho está bien que no lo veamos mal, pero hay que entender que la palabra discriminación tiene contextos donde está bien. Y ahí, bueno, en los trabajos discriminan, pero una cosa es discriminar porque esta persona no tiene las herramientas que yo necesito. Por ejemplo, yo necesito a alguien que maneje autos y llega a pedir el trabajo porque tengo una empresa repartidora de comida. Y alguien que llega a pedir trabajo no sabe manejar auto. Lo tengo que discriminar porque no tiene las habilidades que yo requiero. Es muy diferente eso a que si yo en esta misma empresa ficticia donde vendo comida y se reparte en casa, llega alguien que sí sabe manejar, pero yo no le doy el trabajo porque se apellida Schwartz. Ah, y es judío, entonces yo no le voy a dar trabajo porque es judío. Eso sí es discriminar negativamente en una cuestión que no es correcta. O llega, sabe manejar, cumple todos los requisitos, pero es demasiado moreno. No lo voy a contratar porque es demasiado moreno. Eso sí es una discriminación que no es adecuada. O tiene tatuajes. ¿En qué le afecta el tatuaje a que maneje? Pues en nada, ¿no? Pero no me gusta, no lo contrato. Ya vemos cómo hay formas de discriminar correctas y formas de discriminar incorrectas. En este mismo ejemplo, nada más para cerrar y ya terminar, cuando yo discrimino a alguien que tengo para contratarlo como chofer, lo discrimino porque no sabe manejar o porque no trae licencia, es correcto, porque estoy eligiendo y al elegir debo discriminar a algunos en esta perspectiva. Pero cuando discrimino por otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, como su religión, como su sexo, ¿no? A lo mejor llega una chica que sabe manejar y yo no le quiero dar el trabajo porque es mujer, entonces ahí sí está mal. O yo no le quiero dar el trabajo porque es moreno, o yo no le quiero dar el trabajo porque trae tatuajes, o yo no le quiero dar el trabajo porque habla raro, o yo no le quiero dar el trabajo porque tiene problemas auditivos, ahí sí es discriminación. Muy bien, chicos, pues vamos a terminar por el día de hoy. Muchísimas gracias. Dejamos esta Gracias, Mario. voy a dejar aquí. Entonces, esto nada más para ser conscientes de los prejuicios y los estereotipos y aplicarlos cuando es debido y no aplicarlos cuando es negativo. Chicas, muchas gracias. Sandy, Blanquita, Odette, Muchas gracias. un abrazo bien fuerte. Espero que tengan un excelente fin de Igual. semana y nos vemos el próximo jueves. Igualmente, nos Sí, vemos. Mario. Bueno, y Bye. Muchas gracias. también. Buen fin de semana a todos. Bye. Bye. Igualmente.